Tras la ruta de Martí en la vida y obra del líder histórico de la Revolución Cubana, nos adentramos en el Centro Fidel Castro. Como parte de la concepción museográfica, las 9 salas de la institución poseen nombres muy cercanos a la vida de estos dos grandes patriotas de la nación y casi en su totalidad los exergos que las presiden son frases del apóstol. Importante eso, Fidel era un hombre muy martiano. Desde pequeñito Fidel estudiaba, leía a José Martí y siempre se identificó mucho con el pensamiento de José Martí. A lo largo de su vida, a lo largo de los años, si vemos determinados momentos de la historia de Fidel, digamos, cuando el asalto al cuartel Moncada, que le hacen el juicio a Fidel en su histórico alegato, en la historia me absolverá, Fidel hace numerosas referencias al pensamiento de José Martí. No por gusto dijo que el autor intelectual del asalto al cuartel Moncada era José Martí. Él siempre planteaba que de Martí aprendió sobre todo la ética. Fidel era un hombre extraordinariamente ético, como lo era José Martí. Y por eso es que siempre estamos buscando en nuestro centro esa interrelación de las ideas de Martí y de Fidel. Justo en esta sala, maestro y discípulo, podemos ver en cada columna una frase de Martí y otra de Fidel sobre conceptos relevantes que transversalizan la obra de ambos: el amor a la patria, el apego a los pobres, la fe en el mejoramiento humano y en la utilidad de la virtud. Soportes que se entrecruzan en el techo para conformar el rombo del grado de comandante en jefe y que confirman la frase de uno de los estudiosos más importantes del pensamiento martiano, Pedro Pablo Rodríguez, como componentes esenciales de la personalidad de Fidel, aprendidos e interiorizados desde Martí. Martí, digamos, como que le terminó de cerrar un cuerpo de ideas, de pensamientos y de cómo actuar en la vida, de cómo entregarse, de cómo dar y no recibir, de cómo servir y no que lo sirvan. Y yo creo que ahí está quizás la mejor enseñanza de Martí que Fidel asimiló, esa capacidad de trabajar pensando siempre en los demás, pensando siempre en aquellos que les era necesario recibir. Y así el centro sorprende en cada iniciativa que muestra la interrelación del pensamiento de Martí y Fidel, como en el taller de imprenta El Cubano Libre, que a través de impresoras 3D y de rayos láser se conforman diversos artículos para honrar al héroe nacional y acercarlo a la vida cotidiana de quienes llegan a la tienda de la instalación: bustos de Martí, Plaza de la Revolución y el monumento en Dos Ríos. Incluso nosotros regalamos mucho a los niños una postal con la frase icónica que dice: me lo prometió Martí y Fidel me lo cumplió, y que de cierta manera se ve revelado como la influencia del pensamiento martiano en la vida y la obra de Fidel. Fidel lleva a Martí a lo largo de toda su vida, en sus libros del presidio o de su biblioteca personal, donde señala para revisitar con mayor facilidad. Regresa al apóstol en muchos momentos, como en estas fotos prácticamente desconocidas que muestran cómo Fidel va a Martí con solemnidad, como referente, como autor intelectual del Moncada, como raíz de la Revolución Cubana. Cuando uno analiza el concepto de revolución, ve que hay muchos paralelismos con la obra y el pensamiento de José Martí, sobre la concepción de la historia, sobre la concepción de la democracia, sobre la concepción de la ética. Por ejemplo, Fidel dice no mentir jamás, ni violar principios éticos. La fuerza de las ideas son ideas que él rescata, pensamiento que rescata de la obra martiana. Y ahí está la esencia. Fidel es la esencia, es el sentir propio de José Martí, es la materialización propia de José Martí. El liderazgo político de Fidel, antiimperialismo, constante accionar en pos de la unidad y la creencia en la capacidad de mejoramiento del ser humano deben mucho a su comunión con Martí. Por eso, desde aquel traigo en el corazón las doctrinas del maestro, pasando por toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz, hasta el concepto de revolución como una lucha por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo, nos llevan siempre y por encima de todo a ver a Fidel como un martiano. Lilian González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.